Me gustaría que vamos directamente a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Lucas está entre Génesis y Apocalipsis. Lucas 17, del 28 al 30. Dios puso en mi corazón hablar de este tema, como en los días de Lot. Vamos a ver qué es lo que sucedía en los días de Lot. Vamos a ver qué es lo que realmente Dios nos va a hablar a través de este pasaje. Dice así las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, solamente diga sucedió, diga. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vamos a leer esa última frase a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amados hermanos, como nunca antes en nuestros países, en la humanidad, en Bolivia, como nunca antes estamos viviendo días radicales, días peligrosos, días donde la maldad, la perversión, la distorsión de las verdades de Dios están siendo cambiadas, están siendo trastornadas, están siendo transformadas. Como nunca antes, hermano, pareciera que también los eventos de las señales del Señor que yo he estado hablando hace unos 2 meses atrás, 3 meses atrás, las señales antes de su venida se vienen dando, se vienen cumpliendo, y esta es una señal más. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como estaban viviendo en ese tiempo Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot. Hermano amado, como nunca antes, entonces se vienen desafiando a Dios. El hombre, guiado por un espíritu de mentira, de engaño, viene desafiando a Dios con conceptos antibíblicos, con conceptos anticristianos, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, dice la palabra de Dios. Como tal lo dice en Isaías 5:20, dice: ay, escuche, hay un ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas, dice, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amados hermanos, el mundo se encuentra en franca decadencia. Entonces el diablo apresuradamente se empeña en manifestar vamos a decir, su injerencia dentro de la sociedad, y principalmente está atacando, ¿sabe a quién? Principalmente viene atacando a la familia. La familia es su blanco número 1. ¿Por qué será que la familia es su blanco número 1? Porque él sabe que si ataca a la familia, si nosotros empezamos a impedir de que la bebé que fue presentada hoy día con toda su familia, hablamos de familias. La familia es lo único que nos queda del jardín del Edén, hermano. La familia es lo único que nos queda del proyecto, del diseño de Dios. Y él sabe, Satanás sabe, que si él destruye la familia, si él destruye los conceptos de la familia, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar que va a empezar a destruir a las personas. Va a empezar a destruir a cada persona que está buscando a Dios, porque ese es su propósito. Él no quiere irse solo. La Biblia dice que los días son tan malos, y en los postreros tiempos, dice, ay de los moradores de la tierra, dice, porque el diablo se ha levantado con gran ira. Así está en estos momentos manifestándose con gran día. ¿Sabe por qué?
porque sabe que le queda poco tiempo. Y Él no quiere solo ir a lo que ya fue condenado. Él quiere llevarse la mayor cantidad de personas, quiere llevar familias, quiere llevar personas. Hermano, esos son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Por lo cual dice, alegraos cielos, ay de los moradores de la tierra. Los que están en el cielo son los únicos que se van a librar. Hermano, nosotros estamos en la tierra y tenemos que estar conociendo lo que nos advierte la palabra de Dios, que entre muchas otras cosas dice, no ignoréis, dice, las maquinaciones del diablo. No ignoréis, porque Él te va a vender una mentira por verdad. Siempre Él es el mentiroso por esencia. Él es el mentiroso que siempre te va a poner algo muy atractivo delante para engañarte, como sucedió en los días de Lot. Es otra de las señales de la pronta venida de Cristo. Amados hermanos, hace poco tiempo en una de las alcaldías de nuestro país ha sido legalizada la ley 311, que acepta la ideología de género, las diversidades y todo, y ha traído gran confusión porque si usted se recuerda, yo mismo lo comenté acá alguna vez, de que el programa de la ideología de género fue presentada al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional, después de una acción fuerte, incansable de la iglesia, de las fuerzas vivas, de las plataformas, ¿sabe qué? Logró que esa ley fuera derogada. Pero ahora están buscando por otro lado, ahora las alcaldías. También ya fui informado que en la alcaldía de Santa Cruz ya llegó una solicitud, no ha sido aceptada, pero ha llegado una solicitud y ellos vienen trabajando de una manera incesante, persistente, que nosotros como iglesia tenemos que aprender muchas veces de ellos, que estamos durmiendo. Despierta, dice, tú que duermes. Muchas veces, hermanos, hemos dejado en manos que decidan por nuestros hijos, por nuestra familia. Y Dios, sí es bien cierto que Dios está por encima de todo, pero Dios quiere que también nosotros salgamos en una noche tan oscura como estamos viviendo. En una noche tan difícil es cuando los cristianos que llevan la luz de Cristo pueden alumbrar cuando dicen amén. Usted puede alumbrar ahora en medio de su familia, en medio de su trabajo, trayendo estos conceptos y aclarándolos. La iglesia, amados hermanos, está en emergencia y estamos siendo agredidos por varios flancos, pero nosotros ya sabemos. Ya conocemos de años, y en especial nuestra iglesia está advertida desde hace mucho tiempo, que los ataques, primero que nada y al final, van a ser sobre la reserva moral de Bolivia, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos la reserva, diga conmigo, somos la reserva moral de Bolivia. Amados hermanos, esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero por otro lado, mucha gente no entiende de todos estos conceptos que se están queriendo legalizar, como la orientación sexual, identidad sexual, ideología de género, y el concepto de que los niños mayores debemos aceptar las diversidades de todas las manifestaciones, de todas las multifunciones y definiciones que hay del sexo hoy en día por parte de estos grupos. Entonces, amados hermanos, hay por un lado eso que no saben ni qué significa. Hay personas que no saben qué significa orientación sexual, menos qué es la ideología de género. Entonces, amados hermanos, nosotros como iglesia de Jesucristo, que somos la luz del mundo, tenemos que estar conocedores de todas estas cosas, que pueden tener una injerencia en tu casa, en tu familia, porque el propósito de todo esto, no lo olvide, es la destrucción de la familia. Entonces, amados hermanos, por otro lado está el no me importismo. El no me importismo que va a recibir mucho daño. A mí, bueno, que cada quien haga lo que vea conveniente, mientras mi familia tiene otros valores. Y ahí está el no me importismo, que es lo que pasó
a una nación hermana que está pasando los días peores de su historia. Que no nos vaya a suceder eso. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que tenemos que estar orando en guardia y no podemos ser más indiferentes como somos la sal de la tierra, que sala, la luz del mundo que alumbra. Entonces yo quiero, amados hermanos, que usted entienda que una luz no se puede poner debajo del almud, dice, porque no va a alumbrar nada. Una luz se pone delante, como el candelero se lo pone arriba para que alumbre todo. Eso tenemos que ser nosotros ahora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero, hermano, voy a ilustrar sobre algunas cosas para que usted las conozca. Me interesa mucho. Lo hemos hablado con el pastor Rolando, que es importante que la iglesia esté ilustrada sobre todo esto que se quiere legalizar, se quiere impartir. Primero, ¿qué es la orientación sexual? Según la psicología, la orientación sexual es una atracción física, afectiva, emocional, es un gusto. Es un gusto. Este gusto puede ser romántico, puede ser sexual, duradero, hacia otra persona. Pero finalmente es una atracción, es un gusto que es diferente a la conducta sexual. Es importante que usted diferencie eso. Y así es como hay entre otras orientaciones sexuales, también hay las orientaciones vamos a decir, gastronómicas. A usted le gusta un tipo de comida, lo mismo. Hay otras orientaciones deportivas, a unos les gusta más el básquet que el fútbol, pero son orientaciones y son gustos. Y si a alguien no le gusta el sushi, no debe ser llamado sushifóbico, por ejemplo. Si a alguien no le gusta a Cristo, no debe ser llamado cristofóbico. Y entonces empiezan a ponernos una serie de calificativos que trae confusión a las personas y nos hacen sentir, a la gran mayoría, una gran minoría, nos hace sentir como si fuéramos nosotros los intolerantes, los desubicados, los decadentes. Entonces, amados hermanos, absolutamente nada que ver. Debemos aclararle que estas instituciones que están aprobando estas leyes, las atracciones, los gustos, sentimientos y comportamientos no pueden ser protegidos, no pueden ser promovidos y no pueden ser regulados por la ley. No puede ser regulados por la ley, porque en todo caso, hermano, ¿por qué no pueden ser legalizados por la ley? Porque son gustos. Los gustos no se pueden, las atracciones no se pueden legalizar, porque forma parte de lo íntimo, de lo privado de las personas. Uno elige, uno decide vivir como le plazca. Entonces, amados hermanos, pero eso no lo podemos legislar y es lo que ellos están tratando de hacer. Segundo, ¿cuál es la definición de homosexualismo? El homosexualismo, según la psicología, es comportamiento. Diga conmigo, comportamiento. Es conducta sexual. Entonces, es un comportamiento y por determinación propia es ese comportamiento que se da. Las encuestas nos dicen que el 46% de homosexuales fueron en verdad violados, de niños, de adolescentes. Pero, escuche bien, el 54% de las encuestas nos dicen de que ellos decidieron serlo, de que ellos optaron por serlo. Tercero, ¿qué es la identidad de género? Y esta es la madre de todas, muchas veces, las perversiones que se vienen dando. Es el cambio de nombre propio, pero perdón, no es identidad de género, más adelante voy a ver, es la ideología de género, la madre de todas las perversiones. Pero hay también la identidad de género, que es el cambio del nombre, el cambio de tu imagen, el cambio de sexo. Y ya, si vos naciste hombre, querés ser mujer, entonces cambias tu sexo, cambias, eso para los transgéneros, transexuales, cambian su sexo y cambian su identidad también. Hermano, eso fue lo que la Constitución Política del Estado, hace unos días atrás,
El Tribunal Constitucional determinó que no procedía. Y fue uno de los triunfos más grandes que tuvimos en Bolivia, cuando otros países no lo consiguieron. ¿Cuántos dicen amén? Esperamos que esto siga adelante. Amados hermanos, cuarto, diversidad sexual de género, dice, y características sexuales. Entonces, son lo que las leyes estas están queriendo ya también ser aprobadas. Aceptar, reconocer a una infinidad de prácticas y desviaciones sexuales. Hay muchos que se habla y se debe descolonizar Bolivia. ¿Usted ha escuchado eso? Debemos descolonizar Bolivia, porque fueron los colonizadores que nos trajeron muchas normas, las religiones, etcétera, etcétera. Amado, yo quiero decirle que no es así. Hay mucha gente que por falta de conocimiento dice: mi pueblo perece. Erráis porque no conocéis las Sagradas Escrituras. Hermano, no es así. Claramente en la cosmovisión milenaria andina, ya la cosmovisión milenaria andina, antes de que vengan los españoles acá, antes de que venga la colonización, tenían normas de convivencia. Yo he puesto algunas ahí. Chacha significa hombre, Warmi significa mujer, familia significa Huila Masi, Huila significa sangre, Masi descendencia, y Keusa significa homosexual. Era muy mal visto en la cosmovisión andina los homosexuales, porque se les aducía que traían maldición. Acá hay asientos, por favor, las personas que están paradas, hay todavía asientos acá adelante, puede pasar. Traía maldición a la familia, traía maldición a la familia, entonces traía maldición a la siembra, a la cosecha. Amados hermanos, muchos dicen también, y mucho se habla, que el Dios de la Biblia que usted y yo seguimos es un Dios que ha sido traído por los colonizadores. Amados hermanos, quiero decirle que Dios no sería un Dios justo si Él no se hubiera revelado a todas las culturas del mundo. Dios se ha venido revelando inclusive a la cultura incaica, a la cultura tiahuanacota, a la cultura quechua, a la cultura aymara. Se ha venido revelando. Yo estoy escribiendo, terminando un libro que habla de todas estas cosas porque son importantes. Nosotros no somos colonizadores. Nosotros acá los caras blancas no somos colonizadores. Nosotros somos hijos de Dios que amamos Bolivia y hemos nacido en esta tierra y la vamos a defender. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, un gran misionero vino hace 1800, hizo una investigación antropológica muy sesuda, muy delicada, y ¿sabe qué? Encontró que Dios se había revelado en la cultura incaica como un Dios único, porque antes que existía, ellos tenían en ese tiempo al Dios Inti, y el Dios Inti, que en muchas culturas han sido también adorados, fue determinado por un príncipe que era muy estudioso, de que no podía ser Inti Dios si tenía solamente un camino elíptico y que venía una nube y de pronto tapaba esa nube y ¿qué pasaba? Inti no tenía más injerencia. Entonces él determinó y Dios reveló a esta cultura a través de Pachacutic que había un único Dios que se llamaba Pachacama, y que tenía un hijo que era Huiracocha. Huiracocha era su hijo. No me va a decir que no están aquí la imagen del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es la imagen de Dios único y de su Hijo Jesucristo. Dios la reveló. Yo me sorprendía cuando Craig Hill hace unos años me decía: el bárbaro acá es una ceremonia que lleva a los adolescentes para ir y asumir la edad mayor. Todas las culturas tienen.
Nosotros lo hacemos cruzar por una cinta, pero los que van a hacer su bárbara acá en una cultura de allá del Congo tienen que pasar por 7 bueyes por encima sin caerse. Y si ellos no se caen, todavía no van a ser hombres ya, pasar a la edad adulta. Dios se ha revelado en toda, pero Dios ha sido fiel. Hermanos amados, así que hay una contradicción muy grande en aquellos que dicen que que se tiene que descolonizar Bolivia. Y por un lado se descoloniza algunos conceptos que vinieron con España, con la cruz y la espada, pero estos conceptos de la sexualidad, donde era rechazado en la cultura y en la cosmovisión andina, ellos lo dan, bueno, no lo escuchamos, no lo conocemos. Hermano, es una contradicción muy grande. La Biblia ha sido sacada también del palacio, pero la Biblia habla del Dios único que Pachacuti también reconoció. Entonces, hermano, tenemos que nosotros no dejar de vendernos muchas veces cosas que nosotros realmente no las conocemos bien y tenemos que investigarlas, pero Dios es fiel y es verdadero. Entonces, amados hermanos, el homosexualismo hemos dicho que es comportamiento, pero todos tienen derecho a lo que quieran, todos tienen derecho a asumir lo que ellos crean. La Constitución política nos dice que todos tenemos derecho, y aquellos con orientaciones sexuales diversas también tienen derechos, mi hermano. Pero tenemos que saber distinguir dos cosas. Una cosa es el derecho, de la cual hay que distinguir la identidad y el comportamiento. Hay que distinguir la persona, o sea, la identidad del comportamiento. Diga persona y del comportamiento. Entonces, el comportamiento el homosexualismo es comportamiento. Y debemos establecer claramente que nadie nace gay. No se ha descubierto ningún gen alternativo. La genética lo dice así, no lo dice la psicología, lo dice la genética. Y no estoy hablando de la Biblia. Después vamos a hablar de la Biblia. Entonces, hermanos amados, no existe gen alternativo. Sexto, ¿qué es la ideología de género? De la concepción de la ideología de género se incubó y germinó la madre de todas las perversiones que hoy día nuestra sociedad y muchos países que han caído en esta trampa, hermano. Yo he estado estudiando el caso porque me interesa mucho, porque como pastores tenemos que estar ilustrados en un tema que es bíblico y que es contundente cuando nos dice que no podrán heredar el cielo aquellos que se acuestan con mujeres, siendo mujeres o hombres, a los afeminados, a los que fornican y a aquellos que cometen pecado. Amados hermanos, la ideología de género es una, quiero que lo entienda, filosofía que manifiesta, escuche bien esto, ¿qué es la ideología de género? Es una filosofía que muestra que ser hombre o ser mujer no estaría determinado por el sexo. Escuche lo que dice. Sino por una construcción social y cultural que va evoluyendo y cambiando. El sexo, entonces, termina diciendo, es determinado por la cultura. Amados hermanos, nada más descabellado. La palabra de Dios nos dice claramente que los principios de Dios no mudan ni cambian. La palabra de Dios nos dice claramente que no por una moda, por una construcción social o por un cambio de cultura vamos a cambiar los preceptos de Dios, cuando allá en Génesis, en los 2 primeros libros de Génesis, nos dice claramente, hermano, que Dios creó al hombre y la mujer y les dijo fructifiquen. ¿Cuántos dicen amén? No creó un gen alternativo, lo dice la ciencia, lo dice la antropología. Toda la historia de la humanidad
antropológicamente, sociológicamente, teológicamente, hermanos amados, ha sido construido sobre un hombre y una mujer y su prole. ¿Cuántos dicen amén? Nada más, hermano. Hay una confusión terrible que está trayendo a nuestros niños, están siendo ilustrados, confundidos a través de las cartillas que también ya un ministerio está repartiendo. Me olvidé de traerla, la tenía, donde muestran a dos hombres besándose, a dos mujeres besándose y mostrando la diversidad. Sodoma y Gomorra, hermano, Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot. Eso es lo que estamos viviendo y en nuestra frente y en nuestras narices y delante de nuestros hijos están haciendo eso, hermano. No podemos quedar como simples espectadores. Nosotros tenemos que salir, tenemos que hacer conocer de que Dios nos habla de que hay un hombre y una mujer y lo demás es confusión. ¿Qué debería hacer la iglesia con todas estas personas? Amados hermanos, Dios nos dice algo que yo quiero que usted lo agarre en su corazón para siempre. Dios nos da el mandato, Jesús nos da el mandato de amar a todos por igual, incluso a todos aquellos que tienen una orientación sexual diferente. Tenemos que amarlo, pero tenemos que amarlo y orar por ellos y enseñarles e instruirles que ellos pueden ser restaurados, que ellos pueden cambiar, que ellos no son, nosotros no los despreciamos. Y yo no estoy de acuerdo, y la iglesia de Jesucristo no está de acuerdo, hermano, de que ellos sean objeto, los homosexuales, las lesbianas, todos aquellos sean objeto de burla y que sean objeto también de discriminación en el sentido de que entre violencia sobre ellos. No estamos de acuerdo, hermano, pero una cosa es no estar de acuerdo con eso, pero otra cosa es nosotros distinguir cuáles son sus derechos. Hemos dicho que tenemos que saber distinguir si se habla de derechos entre la persona y el comportamiento. El comportamiento puede ser pecaminoso. Si nosotros aceptamos estas leyes, entonces mañana van a venir una serie de personas, de grupos, ladrones que están robando porque no tienen plata. Es decir, queremos que nuestros derechos sean reconocidos porque no tenemos plata para comer. ¿Qué les parece? Van a venir aquellos, no, pero a mí yo tengo una relación muy íntima con mi perrito y mi perrito me ama y yo sé cómo interactuar con ellos. Y entra lo que hoy está siendo aprobado en un país que se llama la zoofilia. Estoy sorprendido que en una cadena, una de las televisiones más importantes del mundo, como es la red de Globo de Brasil, hermano, esté promocionando un testimonio de que la pedofilia, porque hubo un caso de pedofilia, sea tratado simplemente como un disturbio psicológico y no debería ser punido. Fíjese cómo van dando paso estas diversidades sexuales que quieren ser impuestas y que ahora a través de la ley 311 allá en la ciudad de La Paz ya ha sido aprobada. No podemos estar indiferentes, hermanos, no podemos quedarnos indiferentes. Entonces, esta ideología establece que ser hombre o mujer no estaría determinada fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Y mire lo que dice la palabra. Isaías capítulo 1, 5, 6. Dice Isaías 1, 5, 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Podrida, llaga, la cabeza, dice. Porque todas estas ideologías, identidades están en la cabeza. No lo digo yo. Lo dice un gran experto como es Francis Collins, que fue científico y que fue un ex ateo que se dio cuenta que no podía sustentar nada sin Dios. Él dijo,
él es director de genetista, director del genoma humano. Es uno de los que ha trabajado más. Mire, en el genoma humano, él decía, si usted se cree mujer siendo realmente hombre, su problema no está en la genética, sino está en su mente. ¿Quién es el que trabaja en la mente? ¿Quién es el que con dardos, con flechas, viene atacando al hombre, a usted, a mí, a todo? Se llama la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Él no puede, es en el área de la mente donde te va a atacar y donde está trayendo confusión a una sociedad y a la humanidad. La ideología de género aduce que la relación entre un hombre y una mujer es una construcción social, cultural, para mantener, y que solo sirve, dice así, para mantener la hegemonía del dominio masculino. ¿Qué cosa? Hermano, para mantener la hegemonía del dominio masculino. Porque claro, aquí nos muestra la historia, y también si usted se puede cambiar la mentalidad de una consecuencia ilógica de concebir las cosas, dice, como son y no como deberían ser. Ellos creen que uno puede cambiar las cosas no como son, sino como queremos que sea. Y ahí habla de un dominio que constituye la superestructura de lo que se denomina la sociedad patriarcal. Tal vez usted haya escuchado esta palabra, patriarcal. También esta ideología, estas corrientes están pidiendo que se despatriarcalice la sociedad. ¿Por qué? Porque el dominio del hombre y la mujer como única, vamos a decir, figura, trae por sobre todas las cosas el dominio del hombre. Y nace pues ahí, por allá por los años 60, esta ideología, muy breve voy a hacer, que fue, vamos a decir, inventada por Christiane Hoff, que en su libro ¿Quién robó el feminismo? Ella era una feminista radical que después abandonó el feminismo radical para defender el feminismo moderado. Amados hermanos, porque se dio cuenta que era errático. Por eso que la despatriarcalización es para sacar el dominio del hombre, porque ellos aducen de que el machismo existe por causa de eso. Pero se desvió porque ellos estaban buscando los derechos de la mujer, que son legítimos. Tanto es así como en Pekín, en la conferencia mundial de la ONU sobre la mujer, varios delegados de distintos países fueron persuadidos por activistas de la teoría de género, que se trataba de una lucha a favor de los derechos de la mujer. Amados hermanos, voy terminando con esta parte. Yo quiero decirle que hay muchos de todos estos colectivos LGTBI y van aumentando las letras. Todos estos colectivos, amados hermanos, ellos creen que son derechos que van a traer progreso humano. Pero eso parte de una premisa falsa. Eso no va a traer desarrollo humano, va a estar trayendo toda una serie de confusión. Amados hermanos, ¿por qué? Porque ya el filósofo Sófocles decía, la verdad puede ser más que la razón. Hermano, todo esto que estoy hablando está demostrado no solo por la palabra de Dios, que todos la conocemos acá, sino por la antropología, por la ciencia, por la genética. Amados hermanos, el sexo es inmodificable. El sexo no se puede cambiar. Usted puede cambiarse, usted puede mutilarse un miembro, usted puede decir soy mujer, usted puede mandarnos a todos a la cárcel y usted diciendo soy mujer siendo hombre. Usted puede establecer leyes y decir soy mujer. Usted puede matarme o matar a cualquiera y decir soy mujer. Usted seguirá siendo hombre, porque la genética, el ADN dice hombre. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios nos creó así.
Y siempre Dios da una salida. Si de pronto nace un jovencito con manías bastante delicadas, vamos a decir así, nace así, Dios tal vez le va a poner pues una muchacha que sea complemento de él, un poquito más ruda todo, pero no se necesita ser mujer. No se necesita. Y si ha sido violado, como es el porcentaje tan grande que nos da, también Dios nos da en su entendimiento, porque eso es mental. También hay codificaciones de maldiciones generacionales, es cierto, pero con el poder de Dios, con la palabra de Dios, podemos hacer que esas iniquidades, que esas perversiones, donde él tal vez en su infancia participó de una orgía de su padre, tal vez fue violado y de ahí viene su perversión. Dios puede tratar eso, lo quiere y lo va a hacer siempre y cuando en nuestro entendimiento entendamos que Dios te hizo nacer hombre o mujer con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gloria a Dios. Ni se nace, el sexo es lo que uno es, ni se nace ni se muere, es inmodificable, ya lo dijimos, el sexo es incambiable. Entonces, la legislación y las políticas públicas en derecho nacional e internacional tienen que emitir votos de conciencia, porque se habla de conciencia, o sea, conciencia. Tenemos que escuchar qué dice la ciencia. Estoy hablando de conceptos, hermanos, porque yo no creo en la Biblia. Así dicen muchos. Yo no creo, escrita por hombres. No me venga a mí con eso, pastor. Pero cuando usted empieza a hablarle con ciencia, vamos a decir, sabiduría, con también los conceptos que nos muestra, antropológicos, genéticos, la cosa es diferente, amados hermanos. Que finalmente es la identidad de género. La identidad de género es la noción falsa de que uno puede construir su propio sexo o propia identidad. Termino diciendo, ¿qué dice la Biblia? Después de advertir Dios a los hebreos sobre la importancia de la ética sexual, Dios les dice, vamos a Levítico, por favor, 18, 26 al 28, dice, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Amados hermanos, estamos viviendo en los días de Lot. Quiero que por favor ponga Romanos 1, 26 al 32 y quiero que preste atención en este pasaje. Romanos 1 del 26 al 32. Ahí está. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, dice, aquellos que han entrado en este desvarío, pues aún sus mujeres cambiando el uso natural por el que es contra natura. Por eso, vamos adelante. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Continúe. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó, escuche, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Y presta atención, ¿quiénes
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos ¿de qué cosa? Son dignos de muerte. Amados hermanos, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Quiénes serán los que se complacen con los que la practican? Hermanos amados, estamos viviendo días peligrosísimos. Delante de nuestros ojos, el atrevimiento del enemigo, de Satanás, el diablo está impartiendo en nuestras mentes cosas reprobadas para que caigamos. Es terrible la ceguera muchas veces de mucha gente. Están queriendo llevar a maldición a nuestros hijos. Amados hermanos, es algo terrible. Por eso Génesis 18:20, voy terminando, dice: entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, dice, se ha agravado en extremo. Porque Dios lo ve como una cosa grave, hermano. Quiero decirle que teológica, hermenéuticamente, la Biblia y todos, por lo general, la iglesia cristiana, en todas las épocas se ha puesto de acuerdo en algo: que Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado sexual, por el homosexualismo, por todas estas prácticas que hoy vemos que se están aprobando en más de 25 países. Ahora empezó allá en Holanda, de Holanda se pasó a Bélgica, de Bélgica pasó a España, de España vino a Argentina, y fue como un reguero, hermano, este tema. Y usted podrá decir: pero como muchos países importantes están aprobando estas leyes, nosotros no deberíamos hacerlo. Hermano, quiero decirle que el Señor nos dice: no porque todo el mundo peque va a ser bueno el pecado. Yo quiero decirle, amados hermanos, que Dios nos dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No va a ser mucha gente que va a ser escogida, llegado el momento en el juicio del trono blanco. Amado, tenemos que entender que nosotros como iglesia tenemos que cuidar nuestra casa, nuestra familia. Entonces, esa ha sido la posición teológica tradicional de la iglesia por siempre. Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado sexual. Entonces, el matrimonio, amados hermanos, es el reflejo de la belleza trinitaria de Dios. Digan conmigo: la belleza trinitaria de Dios. Ese es el reflejo. El Señor decretó que la primera pareja procrease. Una pareja homosexual no representa el plan ni el diseño de Dios, porque no puede reproducir. Cualquier otra forma de expresión es una desviación del diseño original, hermano. Había tanta perversión que, si usted se recuerda, que vinieron dos ángeles para anunciarle a Lot de que iba a destruir, por el pecado sexual, iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y vieron a estos dos ángeles llegando a la casa de Lot, y todo el pueblo que estaba afuera en las calles vinieron a tocarle la puerta y dicen: entréganos a esos dos que están para que los conozcamos. La palabra conozcamos significa para tener relaciones sexuales. Y era tan grave, y es tan grave el pecado sexual para esos tiempos, y ahora lo es, porque la palabra no ha pasado de moda. La palabra vive para siempre, y ni una tilde pasará hasta que se cumpla la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, amados hermanos, claramente les dice: os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Sabemos que se refiere al pecado de la homosexualidad, y él sabe qué hizo en su desesperación, el pobre Lot, ahí en esa presión. Yo le voy a entregar a dos de mis hijas, haced lo que quieras con ellas, pero no voy a entregar a estos dos hombres. Hay algunos pastores que por ahí dicen: ¿y por qué no le entregó a los yernos en vez de a su hija?
la entregó a sus hijas. La entregó a sus hijas, porque sabía de la gravedad que es el pecado de homosexualismo, hermano. Entonces ahí nos dice claramente Génesis 19, ahora dice que ellos entendieron, haremos más mal que ellos. Y empezaron a tratar también de violar a Lot, pero los ángeles ahí oraron y ellos quedaron ciegos, vino ceguera. Y Dios los libró. Hermano, esos son los tiempos que estamos viviendo. Mi conclusión sería, tal vez, con muchas marchas, mensajes, estos estudios que estamos dando, no podamos impedir que en muchos países se legalice esta filosofía malvada, pervertidas, chuecas, huecas, como dice la palabra en Colosenses, filosofías huecas. Tal vez se legalice una que otra ley, pero lo cierto es que la palabra de Dios, amados hermanos, permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, los días son malos, hay mucha oscuridad, pero es tiempo que la luz de Cristo en medio de esta noche pueda refulgir, pueda brillar, y usted y yo estamos llamados a eso. Quiero hacer un apelo muy simple. Esta es una afrenta directa contra la familia. Es una afrenta directa contra tu casa, contra tu familia, créelo así. Y aquellos que quieren orar para que sus familias sean protegidas de toda esta maldad y esta perversión que se está legalizando, venga que adelante, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que proteja. Yo voy a pedirle que proteja mi casa, mi familia. Venga aquí adelante, vamos a orar por nuestra familia, porque el ataque es contra la familia. Vamos a clamarle con un paso de fe, decir: Señor, estoy acá. Yo voy a interceder por mi casa, yo voy a interceder por mi familia, yo voy a interceder por mis hijos, yo voy a interceder por mis nietos. Gloria a Dios. Padre amado, Padre bendito, primero que nada queremos pedirte perdón por los pecados de nuestros antepasados, por los pecados, Señor, de nuestros gobernantes, y por nuestros pecados también como iglesia, que muchas veces no hemos sabido ser una voz, una trompeta, Señor, que vaya anunciando todo lo que se ha venido ahora. Perdónanos, Señor. En esta mañana, Señor, hemos orado y hemos pedido tu orientación, tu dirección, Señor. Y tú nos has llevado a traer este mensaje que no es agradable para nuestros oídos, pero que es necesario para que nosotros seamos advertidos y conocer lo que están queriendo entre gallos y medianoche, sin socializar, sin consultar a la iglesia, a la población, a la sociedad civil. Si queremos estas leyes, se las están haciendo. Perdona, Señor. Perdónanos, Señor. Y danos, Señor, en este momento, Señor, una santa, Señor, vamos a decir, desconfianza. Pero más que desconfianza, Señor, una santa, Señor, prontitud para nosotros estar en guardia, para cuidar nuestros hijos, para cuidar nuestras casas, para cuidar nuestras familias, para cuidar nuestros hijos, para cuidar nuestros nietos, que no vayan a ser engañados, Señor, en la escuela, en el colegio. Porque sabemos que la primera orientación y educación no debería ser usurpada. La tienen los padres, la tenemos nosotros. Pedimos que cubra, Señor. Cubra las familias aquí representadas. Cubra, Señor, y que cada padre de familia que está acá se convierta en un sacerdote
que pueda hablar de estas cosas con sus hijos, que pueda ilustrarlos, que pueda advertirlos, Señor. Ayúdanos, Señor. Amarramos todo plan de Satanás, toda obra del diablo que viene de donde venga, de Naciones Unidas, de Soros, que venga de donde venga, con dinero en abundante para poder hacer prevalecer estas leyes. Nosotros lo amarramos en el nombre de Jesús y proclamamos que solo tu palabra estará con nosotros prevaleciendo hasta el día que tú vengas a recogernos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, y que nosotros podamos ser convertidos en la luz del mundo, en la luz de Santa Cruz, en medio de nuestras familias. Padre amado, úsanos en medio de nuestras casas, en nuestras familias. No queremos ser simples espectadores, queremos ser protagonistas de la nueva historia de transformación que tú vas a traer a Bolivia en breve también, Señor, porque mientras más grande es la oscuridad, tenemos más posibilidades de brillar y tu palabra pueda brillar. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Levante su mano al cielo y dile: Señor, recibo de ti la instrucción para cuidar de mi casa, para cuidar de mi familia. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra que nos advierte de todos estos males que se avecinan, que ya están en medio de nosotros. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y bendita, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén y amén y amén. Gloria a Dios.